A ver, vamos entonces. ¿Me escuchan? A partir de este momento yo los dejo de ver, así que necesito que alguien deje prendido el micrófono y me diga sí, genial. Bien, entonces vamos a trabajar con Facundo, que es un texto de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sí? Trabajamos el texto de Facundo y el autor es Domingo Faustino Sarmiento. Después me van a empezar a decir Domingo Facundo Sarmiento y esas cosas. Y se publicó en Chile en 1845. Ustedes me dirán, pero si El Matadero es la primera obra de la literatura argentina y se publicó después, ¿cómo puede ser? Yo les voy a recordar que el texto de Echeverría, El Matadero, se publicó póstumamente. Entonces, por eso los críticos lo ubican como el primer texto en la literatura argentina, por más que se haya publicado después que El Facundo, que es un texto importantísimo para nuestra identidad como argentinos, para nuestro imaginario social y para nuestra identidad en sí. ¿Por qué? Porque establece este texto una dicotomía que nos va a acompañar hasta el día de hoy y probablemente hasta que desaparezca Argentina, que es la de civilización y barbarie. Vamos a ir despacito. Una dicotomía es un sistema de opuestos que se carga de contenido cuando definimos uno de los extremos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Si yo digo que algo es bueno, lo puedo definir porque sé que eso bueno es lo no malo. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo que algo es civilizado, en este contexto histórico, la palabra civilización va a ser lo contrario a la barbarie. Y a partir de la instauración de esta dicotomía, el argentino piensa dicotómicamente. A lo largo de toda nuestra historia lo vamos a usar una y otra vez este recurso, sin darnos cuenta incluso. Piensen ahora, en época del coronavirus, ¿cuál es la dicotomía que se está, como se dice, construyendo? ¿Salud o economía? Podríamos pensar que la civilización, lo civilizado, lo positivo es cuidar la salud y lo bárbaro es pensar en lo económico y que somos todos malos porque queremos hacer un mango. ¿Se entiende la idea de dicotomía? No de civilización y barbarie, sino de este sistema de opuestos en donde hay dos extremos. Cuando defino uno, el otro se define automáticamente. Piensen en otros ejemplos. Lo que veníamos diciendo, ¿qué es lo bueno? Lo que no es malo. Y lo malo es lo que no es bueno. O sea, se supone que matar a una persona es malo, no es bueno. Pero si mato a alguien para defender mi vida, la dicotomía cambia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. A la moda, pasado de moda es lo mismo, ¿sí? Los pantalones tipo cargo ahora pueden estar súper de moda, pero eso implica que los pantalones de tiro alto están pasados de moda, por ejemplo, ¿sí? Lo legal es lo que no es ilegal y viceversa. Recuerden dos cosas. Primero, que los extremos son excluyentes. O sea, si yo estoy a la moda, es imposible que esté fuera de la moda. Si yo estoy haciendo algo que es ilegal, es imposible que sea algo legal. ¿Se entiende? Ahora, y acá tenemos un ejemplo, estén atentos con esto, muy importante porque rompe la dicotomía o la banaliza. En Argentina, sobre todo, y en varios países del mundo pasó, que una de las dicotomías históricas se modifica, que es la de varón y mujer. Hoy en día, varón y mujer no son ni exclusivos uno del otro, ni exclusivos en el sentido de que una cosa no puede, ni excluyentes, perdón, que una cosa no puede ser la otra. ¿Se entiende? Porque hablamos de género y no hablamos de genitalidad. ¿Se entiende? Como el ejemplo de una dicotomía que cayó. Sí. Bien.
es muy difícil que caiga una dicotomía, pero complicadísimo, porque todos los seres humanos tendemos a pensar de manera dicotómica. Todos los argentinos, pero piensen, Boca River, Buenos Aires el interior, varón, mujer en el sentido de feminismo, machismo, y así, dictadura, militares malos, movimiento obrero bueno, o sea, claramente si me ubico en un lugar, me cargo con un montón de características. Y esto aparece por primera vez en palabras, civilización y barbarie, en Sarmiento, en el Facundo, en el texto de Sarmiento, pensando la realidad política de aquella época. Si ustedes leyeron esas 10 páginas, van a ver que Sarmiento empieza a escribir con una advertencia al lector y le cuenta que se estaba escapando para Chile porque lo perseguía la mazorca, ¿sí? Entonces ahí claramente ya tenemos una posición política. Sarmiento unitario se escapa hacia Chile porque la mazorca, brazo armado paramilitar de los federales, extremadamente violento, muy, muy violento, lo persigue para matarlo. Piensen cuando yo hablo de violencia, en el caso de la mazorca, una de las tradiciones que tenía este grupo era durante las tardes de verano salir en el horario de la siesta gritando melones y salían las mujeres para comprar los melones y revoleaban la cabeza de los unitarios que habían matado a los pies de las damas antiguas de aquella época. O sea, era un grupo heavy, ¿sí? Y Sarmiento se estaba escapando de ellos cuando empieza a pensar, a soñar este libro. ¿Vamos bien? Sí. Sí, yo tengo una pregunta, tipo, lo que más Decime. me costó de todo esto era el tema histórico y los preconceptos que yo ya tenía. Y me Vamos pasó, por parte. El tema histórico es hacer referencia a las referencias que habla el texto o a lo que vos traías en tu cabeza. o sea, lo que yo traía en mi cabeza, pero hablando, por ejemplo, del trabajo de Rosas que tuvimos que hacer con el primer trabajo ¿se llama? Del Bien, matadero. o sea, sí. O Y, sea, vamos a aclarar un par de ideas. Tenemos dos bandos, eso lo tenías claro, sí, pero ¿sí? estos bandos no son tan blanco y negros, ¿viste? Porque No, nada en la vida es dicotómico. bueno, lo que voy es de Lo que pensamos yo ya tenía dicotómico. como preconceptos, ¿no? De lo que era Rosas, de lo que eran los federales, de lo que eran los unitarios, y al leer el libro como que me deconstruyó todo y tuve que buscar de vuelta información y todo para volver a entenderlo, porque Sí, no podía leerlo sin entender qué estaba pasando. a ver, vamos por partes. Nunca, ni en la literatura ni en la historia, van a encontrar blanco-negro. Jamás en la vida, olvídenselo. De hecho, el título del libro de Sarmiento es Facundo, por Facundo Quiroga, un caudillo federal. Entonces ahí es donde me imagino que Joaco empezó a hacer, oh, ¿qué pasó acá? Porque como Sarmiento unitario que se tuvo que exiliar en Chile, le dedica el título y hace toda una alabanza a Quiroga, que es un caudillo federal. Mm, Bueno, justamente para tirarle basura a Rosas, porque hubo una interna dentro de los federales, de sí, la que vamos a hablar más adelante, eso ¿sí? lo tuve En que la leer. cual Sí. Rosas, claro, Rosas manda, sin decirlo, ¿sí? A Quiroga lo mata un grupo de gente que no se sabe quién es, y todo el mundo sabía que lo había mandado a matar Rosas, Sí. ¿sí? Esa es una de las cosas. Pero lo otro me interesa porque es en esta primera lectura que es muy importante que vean. Si ustedes, alfabetizados desde primer grado, que están en quinto, o sea que ya tienen ¿cuántos años de escolaridad? Un montón. 5,7 chicos. 12. Muy bien. Tienen 12 años de escolaridad, que no solo aprendieron a leer, escribir, sumar, restar y multiplicar, que era la escolaridad de aquella época, sino que aparte tienen contacto con el mundo, tienen las redes sociales, tienen internet y demás. Les costó leer un texto, y ni siquiera el texto entero,
10 primeras hojas del Facundo, imagínense cuánta gente va a poder leerlo en aquella época. Menos, o sea, ya ahí cuando dice advertencia al lector, tenemos que pensar a qué lector está, se me fue. Tenemos que pensar a qué lector está haciendo referencia, ¿sí? Pero aparte, empieza aclarando que hay una falta en el primer párrafo, en la advertencia al lector, que varios amigos le marcaron falta de precisión histórica, falta de precisión en sus descripciones del país. Y en el segundo párrafo sostiene Sarmiento: debo aclarar que en los acontecimientos notables a que me refiero y que sirven de base a explicaciones que doy, hay una exactitud intachable de que responderán los documentos públicos que sobre ellos existen. Y acá viene un análisis de Susana H. Blanco, no de todos los otros, ¿sí? Acá sí vemos. Es incoherente, ¿sí? Entre el primer y el segundo párrafo hay algo que no se entiende. ¿Será soberbia? Mucha gente, muchos historiadores hablan de un Sarmiento soberbio, ¿sí? O quizás, y por acá va mucho, quizás donde yo estoy más de acuerdo, será una manera de justificar lo que va a venir y lo que va a decir después. ¿Sí? Piénsenlo y cada uno saque su propia conclusión, pero en un primer párrafo dice, sí, miren, varios amigos me dijeron que no soy exacto, y en el segundo párrafo dicen, de todas maneras, lo importante es exacto, para pensarlo. Pero aparte pensemos en esto. Sarmiento intenta desde su exilio con el Facundo armar, soñar un proyecto de país. Pero Sarmiento tiene un país en la cabeza muy distinto. Él es unitario, escribe desde el exilio, o sea que saben todos lo que es el exilio, ¿no? Bien, si no saben lo que es el exilio es cuando alguien se tiene que ir de su país por motivos políticos, ¿sí? Porque si se queda, lo matan. Por ejemplo, hoy en día hay muchos venezolanos que se consideran exiliados de su país porque están en contra del gobierno actual de Venezuela. Entonces piden refugio como exiliados en Argentina, en Estados Unidos, en otros lugares. Los cubanos que no están a favor del régimen de Castro, muchas veces, por eso se les llaman espaldas mojadas, se tiran al mar para tratar de llegar a Estados Unidos, ¿sí? A modo de exiliados. O sea que no viven la realidad del país, la viven desde afuera. Profe, eso es importante tener en cuenta. Sí, Joaco. ¿me podés esperar un segundo que busco el cargador de la compu? Porque si no me quedo sin batería y se corta todo. Sí, anda, mientras para eso también está la grabación, anda. Yo igual acá tenés anotado, voy a aclarar lo que dice acá. A ver, hablamos de una, o sea, me imagino que hay alguien más aparte de Joaco, ¿no? En el aula. ¿Sí? Sí, ¿No? sí, sí. Bien. Muy bien. Bien. Entonces, veníamos diciendo que él es unitario, o sea que responde no a la mayoría del país. Escribe desde el exilio, viene de familia patricia. Cuando hablamos en esta época de familia patricia, hablamos de familia terrateniente, que posee tierra. Pertenece a la élite ilustrada, que es menos del 1% del país, porque no solo sabía leer y escribir, sino tenía conocimientos de historia, conocimientos de geografía, conocimientos de química, había viajado, ¿sí? Pero aparte tiene una visión paternalista del pueblo. Y a ver acá, atentos a ver si les suena conocido. Sarmiento se sentía en la obligación, como el pueblo no estaba educado y era muy tonto para poder guiarse porque no tenía las armas, porque justamente no estaba educado, de él decirles qué es lo que él tenía que hacer. ¿Sí? Si pensamos un poquito esta misma visión paternalista, que el pueblo no sabe qué es lo mejor para sí mismo, es la que vemos en Estados Unidos cuando va a meterse en situaciones políticas de otros países,
o la que tuvimos acá durante las dictaduras militares. Una de las maneras que justificaban los militares de tomar el poder a la fuerza era: el pueblo no se puede gobernar solo, acá es necesaria la mano dura, ¿sí? Esta es la visión, desde acá escribe Sarmiento. Y recordemos también que no hablamos de toda la Argentina como la pensamos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. En este momento hablamos de una Argentina, ahí tienen dos mapas, muy, muy escueta, donde ni siquiera Chaco, Formosa están incluidos, porque eran zonas aborígenes. Lo que está con puntito es toda zona dominada por indígenas, ¿sí? Entonces hablamos de un territorio muy reducido, y aparte muy extenso, con poca población, y la mayoría de esa población era analfabeta. Por lo tanto, Sarmiento se consideraba como un deber moral decirle lo que tenía que hacer esa población. Después de este debate de los primeros párrafos sobre la situación histórica, explica cómo fue su exilio. Y acá necesito que me presten mucha atención. Primero vamos a ver qué es lo que dice el texto, a ver si todos entendimos lo mismo. Sarmiento cuenta que se estaba escapando de la horda federal que buscaba para matarlo. La horda federal y la mazorca es lo mismo, es este grupo paramilitar que tenía Rosas, que mataba a los opositores políticos, y se estaba escapando por la quebrada de Sonda en San Juan. Ahí les estoy dejando una fotito, ¿sí? En el medio de esa escapatoria, se para, agarra un carbón y escribe en una piedra con ese carbón. Perdón mi francés, ¿hay alguien que sepa francés en el grupete? No, bueno, lo leo con muy buena voluntad. On ne peut point les idées, que es, abajo tienen la traducción: bárbaros, las ideas no se matan. Y lo que cuenta Sarmiento es que la horda federal que lo venía persiguiendo paró, dejó de perseguirlo, y se pusieron todos cuasimonitos a ver qué era lo que decía la piedra, y como no entendían, fueron a buscar a un traductor que se los pudiera desentrañar tremendo misterio, y así él se pudo escapar. Vamos a ir por partes. ¿Me frenan? ¿Hasta ahí todos entendimos el episodio que narra Sarmiento? Sí. Sí. Bien, vamos a ir por partes. Hablamos de exilio, es decir, que si se queda en Argentina, a Sarmiento lo matan. O sea que la huida no debe ser una huida como la salida a caminata por los bosques de Palermo que hizo la gente ayer a la tarde. Debió haber sido urgida. Dudo que se haya ido caminando, por ejemplo, ¿no? Además, lo está persiguiendo la Mazorca, que es un grupo paramilitar heavy. No es que hay 3 federales matarifes como Matasiete del Matadero que lo están persiguiendo. No, no, no. La horda federal, la Mazorca, te está persiguiendo. Y vos llegás a la quebrada de Sonda de San Juan, que, se fijan, no son el Cañadón 5, ¿no? Estamos de acuerdo que es un relieve bastante inhóspito. En ese panorama, el señor se para, encuentra un carbón, vamos a ponerle que en esa época había carbón, y se pone a escribir en la piedra. A ver, alumnitos míos, ¿cuántos de ustedes intentaron escribir una piedra? ¿Cuántos lo han logrado? Con marcador indeleble. Yo he estado a veces 5 minutos para tratar de que se marque la S, ¿sí? Y no es nada fácil. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. No solo se para de su escape, piensen que lo están persiguiendo para matar. No importa si está caminando a caballo, no existe otra cosa en esa época, pero se para, agarra un carbón que aparece, vaya a saber por qué, y escribe toda esa frase en una piedra. Ahora, la horda de federales, que eran todos del estilo del Matadero, de los matarifes del Matadero, se frena, según la narración de Sarmiento. Si ustedes están persiguiendo a alguien
¿Van a ver las piedras a su alrededor o van a tratar de seguir el camino para perseguir a alguien? ¿Sí? Y no solo se frena, sino que lo dejan escapar y que intentan desentrañar qué significa el jeroglífico. Para alguien que no está alfabetizado, ¿sí? Y en una situación donde la lectura no es tan habitual como ahora, parecían dibujos seguramente y seguramente se debieron seguir corriendo. Así que está casi comprobadísimo que esta situación no surge, no existe. ¿Están de acuerdo conmigo que es incoherente? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿por qué Sarmiento va a meter una situación incoherente de este tipo? Que fíjense lo que son las montañas, o sea, debe ser complicado, ¿sí? De hecho, festejamos a San Martín que cruzó los Andes y demás, por algo será. Debe ser complicado pasar a Chile. ¿Por qué inventó una situación tan rara? Justamente para burlarse. ¿Para burlarse de quién? De lo brutos que son los federales. Entonces, esta situación y esta selección de sus lectores es como, mirá qué bestia, ¿sí? Es un rasgo de violencia muy elaborado, ¿sí? Le podrían decir una burla sarcástica y estaría bien, ¿sí? Pero que nada más podían entender la incoherencia de la situación aquellos que estuvieran muy metidos y muy alfabetizados y que manejaban muy bien no solo el lenguaje, no solo el francés, sino que aparte conocieran la geografía de San Juan, de esta zona de San Juan. O sea, el texto de El Facundo, y esto es pregunta de parcial seguro, es un texto violento. A diferencia del Matadero, no es violento porque se sacan pedazos de carne de una persona, sino porque hay un sarcasmo muy alto, una violencia muy alta cuando se describen a los grupos que son contrarios a la ideología del autor. ¿Se entiende esta situación y por qué hablamos de violencia acá? Sí, Sí. Sí. Muy bien. Bien, y después empieza el texto. Y empieza el texto con un epígrafe en italiano, un epígrafe en francés. No voy a leer la cita en francés de Villeman, leo la traducción. Exijo al historiador el amor a la humanidad o a la libertad. Su justicia imparcial no debe ser impasible. Por el contrario, es necesario que desee, que espere, que sufra o que disfrute por lo que cuenta. Ahora, él no había dicho que tenía errores históricos, entonces, ¿cómo se explica este epígrafe? Este epígrafe se explica a partir del exilio de Sarmiento. Justamente como él está sufriendo el exilio, eso lo habilita a él a opinar sobre la realidad argentina. ¿Vamos bien? Sí. Volvemos a pasar un par de cosas en limpio. Él escribe en francés y en castellano con referencias indirectas a la cultura europea. Entonces, palabras como Tebas, no sé si ustedes se acuerdan de Edipo Rey, pero ustedes la pueden conocer por ahí. Maquiavelo lo deben haber escuchado, leído. Campestres, cortesanos, optantes, son palabras que en las dos primeras páginas del Facundo aparecen. Entonces, solo lo puede leer el 1% de la población que tiene su mismo poder adquisitivo y que entonces va a adherir políticamente e ideológicamente con lo que dice. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Sí. Entonces, para cerrar esta primera parte del Facundo, ¿sí? ¿Hay alguien que quería hacer una pregunta? No. Bien. Para cerrar esta primera parte de Facundo, así pueden volver a leerlo y quizás con otros ojos entender un poco más. Cuando él, Sarmiento, ¿no? Todavía no hablamos de Facundo. Cuando él construye esta idea de civilización y barbarie, va a ubicar dentro de lo que considera civilización a Europa, a Buenos Aires, al unitarismo, a la ciudad, al progreso, ¿sí? De la ciudad a Estados Unidos, ¿sí? Y a la barbarie
a España, Italia y lo que se considera la Baja Europa, Polonia y demás, al interior del país, al campo, a los gauchos, a toda Latinoamérica, ¿sí? Y la vida al aire libre, entre un montón de otras cosas más que van a poder rastrear ustedes. Dato interesante, cuando Sarmiento llega a ser presidente y promueve la inmigración de Europa acá, con este pensamiento lo hace, pensando que va a venir ¿quiénes? Sí, Europa, Inglaterra, Francia y demás. Sin embargo, los que vienen en esta ola inmigratoria son todos los tanos, los gallegos, los polacos, los judíos. Le salió mal el movimiento a Sarmiento. Pero ¿se entiende la dicotomía? Entonces, si ahora van ustedes a releer el texto, van a encontrarse con que todo lo que se describa de manera asociada al campo va a ser un argumento de por qué nos va mal como nación. Nos va mal como nación, no nos podemos organizar como nación porque tenemos mucho territorio y está poco poblado. La culpa la tiene el campo. El gaucho es culpable de que nos vaya mal porque vive con poco, total puede carnear cualquier vaca porque el terreno es muy rico, es muy, ¿cómo se dice? Vos tirás un carozo y brota una planta, hay muchas vacas, entonces los gauchos son vagos porque total trabajo va a haber siempre. Por eso nos va mal, por culpa de esa barbarie. Ahora, ¿por qué nos va bien? ¿Por qué pudimos liberarnos de España? Y porque tenemos una intelectualidad fundada en los valores franceses, porque la ciudad de Buenos Aires es una perla que se distingue de todas las otras ciudades latinoamericanas, a donde llegan barcos de todo el mundo. ¿Se entiende la lógica del pensamiento de Sarmiento hasta acá? Sí, Muy bien. Sí. Bien, quedando un minutito, ¿sí? ¿Alguna duda de lo explicado? no, No. Entonces, la propuesta es, ahora ya entendí la última pregunta del trabajo, me alegro, Sami, que así sea. La propuesta es, relean, ¿sí? El trabajo. Yo la única actividad que les voy a dar esta semana es 3 situaciones históricas que no tienen nada que ver con federales unitarios y que ustedes me intenten explicar cómo la dicotomía civilización y barbarie funcionaría para ustedes ahí. Es casi, si se quiere, una opinión, ¿sí? No es una opinión porque está a la base de esta clase, pero se las voy a poner después, la consigna, por ahora no se preocupen. Entonces, relean intentando entender todo lo que no habían entendido gracias a la clase. Otro dato, la gente que me debe el texto del imaginario social, no me lo olvido, hay varios que me lo mandaron y no se los corregí, sí, ya lo sé, pero hay varios que todavía ni apareció y lo tenían que rehacer, así que atentos por ese lado, ¿sí? ¿Alguna duda? Voy a apagar la grabación, al que le